soy Kadamini Dogai de Plaitimeko. Se podía oír un susto al oír esa declaración, porque pasaron de tener una pregunta a cientos en esa introducción. Una cosa era haber sido simplemente uno de los minis, pero este era todos a la vez. Una personalidad construida por muchas mentes, muchas almas, todas actuando en un solo cuerpo, sonaba como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero no todos estaban en la misma conmoción que el colectivo. Si veían a Bubba abrazando a Puppy con lágrimas en los ojos, y el propio niño parecía necesitar un nuevo comienzo, no lo necesitaban. ¿Qué pasa? Preguntó Puppy. Su confusión era tan evidente que jurarías que sus pupilas eran verdaderos signos de interrogación, lo que en realidad fueron durante unos 2 segundos. ¿Puedo observarte? Preguntó Bubba con tanta sinceridad entre lágrimas que parecía que eran parte de una comedia romántica. Si no fuera porque Piki se llevó al elefante por las orejas, haciendo una mueca terrible, se temía que terminara con la intervención de un gato irritado. Por favor, no le hagas caso, Día del Cachorro. No hay problema, Bobby, respondió el cachorro, con su sonrisa característica de Dogai. Verla en una versión más pequeña de él con un tono tan inocente fue tan sorprendente que Bobby logró morir de pie con corazones en los ojos. Y no me importa Bubba, pero solo si te vas de nuestro dulce hogar. Si me lo prometes, incluso te mostraré cómo me desmembré. Dile. El golpe de justicia de Piki hizo que el elefante pasara de la emoción al control del dolor externo, sujetándose la cabeza con extrema urgencia. Puppy hizo un ligero puchero, pero le restó importancia como si no esperara mucho, algo que Dogai odiaba con todas sus fuerzas. Este era sin duda el Dogai mini, porque incluso con esa carita dulce, era tan travieso como los minis de antes, y eso, obviamente, no ha cambiado. Puppy, ¿por qué exactamente tenemos que irnos? Preguntó Crafty, inclinándose hacia el cachorro con evidente sorpresa. Antes de eso. Puppy hizo una reverencia de disculpa enseguida. Quería decirles que siento muchísimo cómo se comportaron mis anteriores IOs y mis amigos en la fábrica. Sé que una disculpa no es suficiente para compensarlos, así que si hay algo que pueda hacer para ayudarlos, no duden en llamarme como líder de los criaturas risueñas. ¿Bichos risueños? Preguntaron Dogai, Crafty y Piki al mismo tiempo. Es porque decidimos que, como minis, no tenemos derecho a llamarnos mini criaturas sonrientes, dado nuestro pasado, así que decidimos considerarnos algo así como personajes secundarios de las criaturas sonrientes. Fue idea mía. Pero eso no viene al caso, tienen que irse de casa. Van a intimidar a Catnap. La acusación les dio a la mayoría como una bala, pero con lo culpable que se sentía Dogai, fue como una bala en el estómago, nada menos que por su pequeño yo. Independientemente de si sus acciones se basaban en las transgresiones de Catnap hacia él en sus vidas anteriores y en una gran cantidad de malentendidos, ser criticado por quien prácticamente era tu yo más joven fue como echarle más leña al fuego. Como Bobby seguía fuera de combate, Kikin se encargó de darle al perro una palmadita consoladora en la espalda. Míralo de esta manera, amigo, no está diciendo nada que no te hayas dicho a ti mismo, dijo Kikin levantando el pulgar, sin darse cuenta de que estaba poniendo el clavo en el ataúd del pobre Kan. Así es. Así que tienen que irse ya. Pero Puppy, Catnap nos dijo que viniéramos aquí porque está tratando de ayudarnos, le informó Crafty al Kan, agachándose a su nivel con una sonrisa amable. ¡No! Catnap nos dijo que debíamos evitarlos para que pudieran ser felices aquí, así que nunca los invitó, dijo Puppy con una sonrisa de suficiencia, que habrían considerado noticia de no ser por el reciente incidente. No pueden engañarme. Pero es cierto, porque Catnap nos ayudó a escapar de quienes intentaron arrebatarnos la felicidad. Con esa información, los ojos de Puppy se abrieron de par en par, mientras que su sonrisa apenas se desvaneció. Sabes que Catnap quiere que encontremos nuestra propia felicidad, así que si estuviéramos en peligro de perderla, probablemente nos ayudaría, ¿verdad? Tal vez, sin mencionar que muchos estamos heridos y recuperándonos. Crafty luego señaló a Dogai, señalando la medalla del canino más grande. Incluso nuestro líder resultó tan herido que su gema del alma se rompió. ¿Qué? Ante esto, Puppy se abalanzó frente a Dogai, inquieto y con lágrimas en los ojos por la preocupación. No estaba seguro de si Dogai estaba sufriendo, si necesitaba magia o si tenía heridas ocultas. Por suerte, las mentes afines piensan igual, así que las grandes palmaditas tranquilizadoras de Dogai lo hicieron volver a la realidad, pero este retrocedió, desconcertado por la acción. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Catnap? Ante eso, Dogai abrió la boca de par en par con un silencioso
El encantamiento era muy evidente en su lengua flácida, y Pupiday lo vio. El cachorro prácticamente palideció de la sorpresa. Llevaba con el gato el tiempo suficiente para reconocer su encantamiento a simple vista. Ver uno tan obvio no confirmaba mejor su historia ni demostraba la implicación del gran felino. Como pueden ver, Catnap está tratando a Doggy para que se sienta mejor, y también nos está ayudando a los demás curando sus gemas heridas, así que no podemos irnos todavía. Espero que lo entiendan. De acuerdo, lo entiendo, murmuró Pupiday débilmente, mirando al suelo con tristeza. Perdón por haber sido grosero con ustedes, no sabía que eran pacientes. Bobby había revivido recientemente y ver a un Pupiday triste fue suficiente para que entrara en acción. Fueron literalmente 3 segundos de un Pupiday triste, antes de que el cálido y acogedor abrazo de Bobby lo atrapara en sus brazos, acariciándole la mejilla. Fue extraño y repentino para el cachorro, que no estaba acostumbrado a este comportamiento de alguien de su tamaño, pero devolvió el abrazo con la misma fuerza, con su característica sonrisa de Doggy, creando una imagen hermosa. ¿Puede devolverle el abrazo a Bobby?, preguntó Kikin, quitándose las gafas para asegurarse de ver bien. Ya no hay duda, solo una Doggy podría sobrevivir devolviendo abrazos con su fuerza. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Doggy con incredulidad. Jefe, los abrazos de Bobby podrían romper el cemento cuando se entrega por completo. Ella es, sin ayuda de nadie, la razón por la que Bubba nunca ha necesitado un quiropráctico desde que llegamos. Eres el único de nosotros que ha sobrevivido devolviéndole sus abrazos. Es cierto, confesó Bubba con expresión neutral. La última vez que me arregló la espalda, alguien 2 pisos más abajo oyó el crujido y temió por la integridad estructural del edificio. Es porque los abrazos de Sumini son así todo el tiempo. Es muy cariñosa así y mi trabajo es asegurarme de que no le rompa la columna a nadie. Ante sus palabras, Bobby empezó a cohibirse por lo peligroso que era abrazar. Sabía que su agarre era algo fuerte, pero no creía que fuera tan fuerte. ¿De verdad lastimaba a sus amigos con sus abrazos todo el tiempo? ¿De verdad se emocionaba tanto al abrazar? Sus pensamientos estaban prácticamente escritos en su cara, porque Pupiday enseguida vio que estaba entrando en pánico. No te preocupes, a mí y a los otros minis nos encantan los abrazos de Bobby, así que estoy segura de que a tus amigos también les encantan los tuyos. Qué lindo, gracias a la rápida reacción de Opie, Bobby logró desplomarse en sus brazos, en lugar de caer al suelo. Pupiday aterrizó en el suelo con una sonrisa infantil ante su reacción. Era evidente que era consciente de lo que hacía. Doggy no puede decir que aprobara sus métodos, pero el cachorro estaba siendo él mismo de alguna manera y no es que tuviera influencia en cómo actúa el mini. De todos modos, si se quedan aquí, tendrán que pasar la iniciación. No puedo distinguir si está jugando o es realmente un niño, susurró Piki, sin estar seguro de cómo reaccionar ante los grandes cambios de personalidad de Pupiday. Creo que es seguro asumir que la personalidad principal es infantil, influenciada por las perspectivas de los otros minis. Tengo muchas ganas de ver cómo es, le confesó Bubba discretamente al cerdo. En el único día que pasó con Catnap, Bubba logró responder a un montón de preguntas, a la vez que se sentía revitalizado al descubrir más. A Catnap podría costarle deshacerse del elefante con el tiempo, así que la pequeña esperanza de que pudieran ser amigos antes de que terminara el tratamiento comenzaba a ser el motor del paquidermo. Oigan, gritó el cachorro, intentando llamar la atención de Piki y Bubba con un puchero. Tienen que escuchar, si no, no se les iniciará. Escucha, pequeño, no creo que ninguno de nosotros vaya a considerar algo así como una iniciación cuando ya estamos aquí. Además, Catnap ya está molesto con nosotros, así que involucrarte en lo que tengas planeado podría empeorarlo. Kikin lo encontró tierno al principio, pero se aburrió de las exigencias del cachorro y, sinceramente, estaba listo para volver a su habitación en lugar de terminar las preguntas, sobre todo porque ya había respondido a las suyas. No lo harás. No de acuerdo. Dijo Pupiday con una sonrisa radiante, antes de que sus ojos muertos se fijaran directamente en el pollo con esa sonrisa inquietante y familiar dibujada en su rostro. Entonces puedes jugar con nosotros. Sin previo aviso, un líquido naranja empezó a salir de la boca del niño como una cascada, formando un charco frente a él. En cuanto tocó el suelo, el extraño líquido empezó a burbujear y a agitarse, formando diversas formas que intentaban formarse en el charco. Al poco tiempo, se pudieron ver pequeñas masas líquidas de Doggy que se retorcían intentando salir y acercarse al pollo. Juguemos a la mancha. Nos toca a nosotros.
Ni qué decir tiene, Kiken estaba tan desconectado del susto que el pájaro se bloqueó. Piki perdió el apetito al verlo por varias razones en las que no quería volver a pensar. Opie se debatía entre reír o temblar ante el aprieto de Kiken, porque aunque sabía que no era el momento, quería saber por qué se había metido en esa situación. Crafty saltó de inmediato a la mesa, completamente nervioso, aterrorizado, y evitando la realidad de que algo tan lindo fuera tan demoníaco. Dogdai se estaba dando una palmada en la frente, porque, claro, Sumini y yo, una amalgama de esas cosas, podía escupirlas como en un ritual de invocación. Bubba era el único que se veía tan fascinado por la vista que sus ojos brillaban de intriga e interés, sin preocuparse demasiado de que su amigo avícola estuviera a punto de experimentar la recaída del trauma de Playkare. Oye, Pupidai, ¿por qué no hacemos esa iniciación de la que hablaste? Sugirió Dogdai con nerviosismo, dándole una palmadita en la cabeza al horror sobrenatural actual. ¿No sería más divertido hacer un juego con todos los bichos en lugar de solo con Kikin? ¿Lo prometes? Preguntó, mientras su rostro se movía como el de un búho, a pesar del cuello roto en un ángulo de 90 grados, que le provocó escalofríos en la columna a Dogdai. Claro, amiguito. Soy tu versión grande, así que sabes que cumplo mis promesas. Con el visto bueno de Dogdai, el ejército líquido de miniaturas y la piscina que las generaba comenzaron a arder como cenizas contra el viento. El otrora horroroso Dogdai en miniatura volvió a la normalidad, a su adorable y segura normalidad, con una chispa de emoción en los ojos y moviendo la cola rápidamente. Ver para creer, porque si no hubieran presenciado la escena, ninguno de los criaturas sonrientes habría creído con seguridad que alguien, algo, con esa apariencia tan armoniosa, era la encarnación de Satanás. ¿Pero sabe Carnab lo que estás tramando? Presionó Dogdai, tratando de ignorar casualmente las señales de advertencia de neón que sonaban internamente. Él, tiene una idea, creo que... De todas formas, vamos. Insistió Pupidai, tirando del brazo de Dogdai. El perro más grande se sentía algo incómodo por la nostalgia que sentía. Igual que los niños de la guardería, solo que ahora era un cañón de cristal. La primera parte de la iniciación es conocer a los demás. ¿También harán ese truco? Preguntó Crafty, bajando lentamente de la mesa, aún sin estar seguro de si esto estaba dentro del mismo código de área que una buena idea. Pueden hacerlo, pero a menos que los molestes, no deberían. No podemos hacerlo en Catnap porque, al parecer, no es seguro. ¿Y simplemente se lo hiciste al pico aquí? Preguntó Opie, señalando a un pájaro que Bobby, confundido, estaba abanicando. Ante sus palabras, la comprensión lo impactó como un rayo y pequeñas gotas de sudor brotaron de su rostro, por lo demás emocionado. No tardó mucho en que la emoción se convirtiera en ansiedad, y el perro, antes enérgico, adoptó una sonrisa más pasiva y nerviosa. ¿Puedes no decírselo a Catnap? Ya se preocupa bastante por nosotros, no quiero ser una molestia también, ¿me preguntas eso después de darme combustible para pesadillas? Lo siento, gimotea Pupidai, mirándolo con tristeza, con lágrimas en los ojos. Opie decidió ahorrarse el esfuerzo y cubrirle los ojos a Bobby antes de que pudiera verlo, aunque no pudo decir lo mismo de Crafty, quien cayó al suelo menos de un segundo después con la felicidad escrita en el rostro. Incluso Kikin tuvo que quitarse la flecha que le atravesó el corazón al verlo, sintiéndose un poco culpable por entristecer al cachorro. Por favor, no le digas, está bien, no se lo diré. ¿Sí? Muchas gracias, hermano mayor Kikin. Al oír su título, al pollo en cuestión le costó mantener la compostura, y lo aceptó con orgullo. Rápidamente, el cachorro jaló la muñeca de Dogdai, guiando al perro grande fuera del comedor, algo ajeno al ritmo de sus amigos, a quienes intentaba iniciar, pero su versión más grande tenía una pequeña curiosidad que quería resolver de todos modos. ¿Lo hiciste a propósito, no? Solo un poquito sacando la lengua descaradamente con una sonrisa, el cachorro siguió guiando al perro más grande, que se estaba dando un festín con Kikin, más allá del vestíbulo y por un pasillo. Dudó si debía recordarle al pájaro exactamente qué tipo de personajes eran las miniaturas, pero considerando que este cachorro era obviamente bueno usando su ternura como arma, pensó que probablemente no serviría de mucho. Como mínimo, le sorprendió lo astuto que era el espectáculo de terror infantil, pero dado que Catnap era probablemente su mayor maestro desde que llegaron aquí, no le sorprendería que el gato influyera en la destreza del cachorro con él. Llegaron a un par de puertas dobles antes de que Pupidai lo hiciera esperar afuera mientras entraba y, a juzgar por los susurros ininteligibles, adivinó quién estaba allí.
El perro decidió apoyarse en la pared junto a la puerta mientras esperaba, intentando ver si sentía cómo su gema del alma se formaba mejor, pero solo obtuvo silencio. Supongo que no podré superar esto como lo haría si volviera a aprender a caminar, menos mal. Dogdai miró a un molesto Bubba con los brazos cruzados mientras lo miraba con los ojos entrecerrados. Creía que Catnap te había dicho que dejaras de intentar forzar nada porque podrías alargar el tratamiento. No te preocupes, Bubba, te prometo que no hice nada que arruinara mi tratamiento. Solo quería ver si podía sentir mi nueva joya, nada más. No te creo, pero al menos lo dejaré pasar porque no siento que hayas intentado nada. ¿De verdad soy tan difícil de confiar? Dogdai, sobrevivimos a que hicieras algo parecido cuando llegaste. O sea, todos tenemos una copia del recibo, gritó Opie, dándole un codazo en el pecho al Spaniel, quien, desconfiado, no podía mirarlos a los ojos. ¿Supongo que Pupidai está detrás de la puerta? Preguntó Crafty nerviosamente, todavía no muy cómodo con la habilidad única de Pupidai. Él y yo asumimos que los demás. Oh, deberíamos estar preocupados. No lo creo, pero yo no me preocuparía demasiado, Bobby. Por lo que oigo, parece que Mimini y yo está intentando convencer a la gente para que acepten que estemos aquí, o buscando la manera más rápida de echarnos. Sí, de verdad creo que sería mejor contratar a Catnap. No es que no confíe en que no sean peligrosos, pero algo me dice que lo que sea que estemos haciendo sería mejor bajo su supervisión. Vamos, Crafty, son solo unos niños ahora mismo, podemos con los juegos infantiles mejor que la mayoría. Después de todo, tenemos mucha experiencia en ese ámbito. Opie desprendía un aire de confianza, apropiado para la situación, pero hay una falla evidente en su lógica que está pasando por alto. Esa falla se hizo evidente cuando las puertas se abrieron lentamente con un crujido y dieron paso a una habitación completamente oscura de la que salía una pequeña cantidad de humo rojo. El factor escalofriante ya era un 10, porque Dogdai acababa de decir que Pupidai había entrado en la habitación y que era de bienvenida, y que nadie con un solo ojo entraría en una habitación así. Entra, ordenó Pupi, con el sonido familiar de muchas voces diferentes sonando a la vez. Esto es lo más aterrador que recordaré jamás, solo superado por Plaitimeko, confesó Kikin, mentalmente desconectado. Podemos, ¿no? Es solo una idea, ofreció Opie, temblando ligeramente por una confianza forzada. Me alegro de haber traído comida reconfortante, dijo Piki, ya devorando una bandeja de galletas. Hagámoslo. Cruzó la puerta sin miedo, seguida de cerca por los despreocupados Dogdai y Bobby. Bubba terminó de determinar que el gas debía ser obra de la mini Catnap, dado que su habilidad de efectividad y adaptabilidad no era tan común, y entró rápidamente, sin notar cuánto se aferraba Crafty al elefante, apretando su medalla para transformarse en caso de emergencia. Ver a sus amigos entrar sin miedo, o con muy poco, fue como una sutil llamada de atención para el dúo caótico, generalmente los más intrépidos y alocados del grupo, y ninguno de los dos se lo iba a tomar a la ligera. Infundiéndose ánimos, entraron corriendo, solo para abrazarse con gritos silenciosos mientras las puertas se cerraban de golpe tras ellos. Bienvenidos, criaturas sonrientes, a su lugar de descanso final, dijo un coro de voces. La voz dominante de la joven era un claro indicador de que no era Pupidai quien les hablaba. Con eso como señal, las velas comenzaron a encenderse a su alrededor, una a una, iluminando a las grandes criaturas en un círculo evidente. Al poco tiempo, una pequeña brizna de fuego comenzó a arder en el aire, subiendo y bajando como espíritus en una danza a su alrededor. Las pequeñas luces en un oscuro contraste eran hermosas, pero aterradoras, especialmente cuando la llama comenzó a arder de un verde azulado pálido, una a la vez. Una vez que todas las llamas compartían el mismo color inquietante, se detuvieron abruptamente. Rodea la rosa con un puñado de ramos cenizas, todos caemos. Rodea la rosa con un puñado de ramos cenizas, todos caemos. Cada iteración era cantada por una voz diferente, oculta en la oscuridad de la habitación. Lo que hacía esto incómodo era como el anillo de llamas flotantes se mecía al ritmo de la canción mientras rodeaba lentamente a las criaturas sonrientes, como si intentaran acercarse, pero estuvieran fuera de su alcance. Con cada nueva voz, un nuevo conjunto de llamas ardía, meciéndose al ritmo de la canción e intentando acercarse, solo logrando alcanzar el primer anillo de llamas de vela. Decir que tenían miedo era poco para la tripulación, pero un eufemismo total para 3 de ellos, porque estaban listos para correr tan rápido que romperían la barrera del sonido para salir.
Pronto, incluso el icónico gas rojo adquirió el color inquietante, llenando el área alrededor del círculo de velas hasta que el vacío, antes negro, se convirtió en un inquietante mar verde de llamas fantasmales. Oh, no, esto es un rotundo no, murmuró Crafty, intentando contener los temblores, porque no había nada bueno en esto. Si no se aferraba a Bubba como su pilar para esconderse, había un 100% de posibilidades de que se derrumbara. Rodea la rosa con un puñado de ramos cenizas, todos caemos. Rodea la rosa con un puñado de ramos cenizas, todos caemos. Pronto, las voces se multiplicaron, los cantos de muchos niños, alegres y juguetones. Escuchar la alegría, la felicidad, el disfrute de la canción, pero para las criaturas sonrientes, era todo menos positivo. Era hipnótico, en cierto modo, atrayéndolas, adormeciéndolas con una rudimentaria sensación de comprensión. Esta canción no se cantaba con alegría, para nada. Lo que realmente la consolidó fue la mano que golpeó el anillo exterior de una de las llamas pálidas, como un niño tocando un cristal, antes de convertirse en el rostro derretido de un niño, una sonrisa cosida en su rostro carbonizado. ¡Oh Dios mío! Gritó el dúo caótico cuando estaban más cerca, cuando se estrellaron contra la pared. Esto es preocupante, dijo Bubba, tratando de mantener la cordura ante todo esto, aunque internamente no estaba mucho mejor. Preocupante. Preocupante. Esto es aterrador. Replicó Piki, comiendo con estrés lo que le quedaba en las manos. Sin falta, más manos y caras similares de diferentes niños se estrellaban contra la pared, intentando con todas sus fuerzas entrar. El círculo era un refugio, un lugar para escapar del dolor y la pena, porque en las llamas, todo lo que podían hacer era sonreír y cantar. Rodea la amapola, el dolor nunca me detendrá. Cenizas, todos caímos. Rodea la amapola, el dolor nunca me detendrá. Cenizas, todos caímos. Todo lo que se necesitó fue una mano de color extraño para alcanzar lentamente el círculo, antes de que Kiki ni Opi gritaran y corrieran rápidamente hacia el mar de llamas fantasmales, con un fuerte estruendo escuchándose un segundo después. Y ganamos. Resonó la voz emocionada de Pupidai. Sin previo aviso, las luces se encendieron, revelando que era un salón de baile bastante vacío, con algunas mesas y muebles cubiertos con una tela polvorienta. La criatura sonriente estaba rodeada de velas, pero nada más en la habitación podía estar cerca de lo que veían. Kiki y Opi veían estrellas en el suelo, frente a unas puertas dobles, con dos abolladuras muy visibles. ¿Entonces tuviste miedo? ¿De verdad tuviste miedo? Dime que fue aterrador. Preguntó Pupidai emocionado frente a ellos, saltando de un pie a otro. Ese sí, amigo, fue realmente aterrador, no lo debilites, Dogdai, eso fue demoníaco. Gritó Crafty, cortando al enorme canino. Sentí como si estuviéramos en una especie de ritual donde el espíritu de esos pobres niños salía de donde quiera que estuvieran para culparnos. Tenía tanto miedo que quise transformarme, pero sentí que no estaría bien pelear con niños que estaban sufriendo. ¿A quién se le ocurrió eso? Yo. Respondió tímidamente una voz desconocida. De debajo de una de las mesas, se veía una melena azul familiar que salía de ella, frente a la mini Crafty, con los cascos juntos. Perdón, Pupidai dijo algo intimidante, pero no pensé que fuera tan grave, fue creativo, sin duda, aclaró Bubba, ajustándose las gafas. Pero causó más trauma por miedo que por una muestra de intimidación que por cualquier otra cosa. ¿Pero el miedo es intimidación? Preguntó Pupidai, confundido por la explicación de Bubba. Catnap dice que para intimidar a alguien, le muestras un miedo abrumador que no se atreve a contradecirte. Esto no sorprendió a nadie que conociera al gato, así que los pequeños sabían perfectamente que el gato había sido confirmado como el maestro y cuidador de las criaturas risueñas. Esto explicaría en gran medida la mentalidad de Pupidai e incluso su actitud hacia ellos, aunque a juzgar por la petición original del perrito, era seguro decir que la importancia de Catnap para ellos era algo más íntimo. Fuera o no intención del felino, probablemente esto último, los pequeños lo veían con buenos ojos en su situación. Si bien eso no está mal, hay una línea bastante delgada entre la intimidación y la opresión, la última de las cuales se ajusta más a lo que intentaban hacer, les informó Bubba, agachado frente a ambas miniaturas. ¿Opresión? Preguntó Pupidai, inclinando la cabeza hacia el elefante. Se refiere a usar el miedo o la fuerza para conseguir la obediencia de alguien, dijo una versión más aguda de la voz de Bubba desde una silla, con sus grandes orejas colgando a los lados. Algo así como seguimos a Catnap en la hora del juego. Oh, gracias Bubby. Qué bueno que por fin recuerdas que no eres el único en esta broma.
El pequeño paquidermo parecía un poco desorientado por el can, mucho más descarado que Bubba al principio. ¿Tenías pensado presentarnos hoy o solo jugábamos al escondite hasta cuándo? Jeje, lo siento. Debería hacerlo, sí. Puppy se frotó la espalda, avergonzado, antes de saludar a los critters sonrientes. Soy Puppy, líder de los mini critters sonrientes, ahora llamados critters risueños, y soy la forma colectiva de todos los juguetes mini de Dorai. Pueden verme simplemente como Mini Dorai. Esta es Craftlecorn, dijo Puppy, presentándoles la Mini Crafty. La Mini Crafty parecía un poco nerviosa, jugueteando con sus gafas. La Mini Craftycorn de los Higgling Critters y la colección de todos los mini juguetes Crafty. Es la más creativa de nuestro grupo, pero a diferencia de Crafty, disfruta más de la creatividad usando palabras que manualidades y elementos visuales. Solemos llamarla Craft, abreviatura de Craftle, porque suena mejor. Hola, perdón por el susto otra vez. Acababa de leer una historia sobre fuegos fatuos y pensé que sería una buena forma de intimidar, confesó Craft nerviosa, intentando parecer más pequeña de lo que era. ¿Fuegos fatuos? Creo que se refiere a las historias de llamas azules brillantes y flotantes de naturaleza espiritual. Creo que la tradición es de origen escocés y se dice que las llamas fatuas se han visto en bosques y pantanos. Se supone que representan vidas pasadas y suelen guiar a quienes las descubren, informó Bubba a un Bobby perdido, pero el interés inmediato de Craft en la explicación de Bubba captó la atención de todos. ¿Sí? Cuando leí sobre ellos, no pude evitar querer verlos, pero nunca se me ha dado bien dibujar, así que hasta ahora solo podía verlos en mi imaginación. No creo que los hayamos hecho igual, pero quedaron preciosos. Crafty notó la emoción en la Mini y al instante tuvo una idea. Sacó un cuaderno de bocetos y, literalmente, se pasó segundos dibujando algo basándose tanto en la descripción de Bubba como en el susto que se llevó, antes de enseñárselo a Craft. En cuanto el caballito vio el boceto, se podría jurar que sus pupilas se iluminaron de emoción al volver la vista hacia Crafty. Esto se ve tan bonito. Es tal como lo describen en el libro. Si quieres, puedo colorearlo para ti, ofreció Crafty tímidamente. ¿En serio? En su emoción, Craft demostró sin querer que seguía siendo un espectáculo de terror de Mini Crafty, sus pupilas emocionadas se abrieron como hormigas, revoloteando mientras cada voz aparte de ella resonaba. Claro, solo por favor no hagas eso. Craft abrazó al unicornio más grande con fuerza al instante, tan emocionada por poder por fin imaginar la historia. Crafty se sintió un poco incómoda al ver al pequeño unicornio abrazándola, pero ver a una niña inocente tan interesada en el arte le resultaba nostálgico, recordándole los buenos momentos en la guardería, antes de todo. Era una sensación agradable, una que nunca pensó que volvería a sentir. Bien por ti, Craft. Me alegro por ti. Ahora tenemos al más listo del grupo, empezó Puppy, corriendo y señalando al elefante de tamaño infantil que miraba con expresión distante al canino en cuestión. Bubby Bullapant, el mini Bubba Bullapant de los Higgling Critters y el colectivo de todos los mini juguetes Bubba. Como dije antes, es el más listo de nosotros, así que siempre que tenemos una pregunta y no queremos molestar a Catnap, le preguntamos. Se parece mucho a Bubba, pero parece mucho más molesto cuando le hacemos preguntas, pero no importa, porque aunque parezca malo, disfruta mucho cuando necesitamos su ayuda, aunque probablemente intente matarte si lo llamas Bubby en lugar de Bubs, no sé por qué. Porque, perro nervioso, Bubby me hace parecer una niña, dijo el elefante, bajándose de su silla y acercándose con un libro bastante grande en la mano. Como te presenté, soy Bubs Bullapant y te agradecería que me llamaras así en lugar de mi nombre normal. Guau. Dejando de lado la amenaza obvia, se parece mucho a ti, Bubba, comentó Bobby, al ver cómo Bubs y Bubba eran prácticamente iguales, tanto en su forma de hablar como, más notablemente, en su ropa. Era como ver a un hermano mayor y a otro menor con trajes iguales para una salida, salvo por las bandas metálicas similares que sujetaban la medalla del toro. Para Bobby, la imagen más adorable de la historia, y ojalá hubiera podido comprar una cámara para estar preparada para una ocasión así. Habla mucho como tú también lo hacías al principio, hasta que te tranquilizaste, agregó Pitty, terminando con el último de sus bocadillos. ¿Qué tiene de malo mi forma de hablar? Preguntaron ambos paquidermos, con la misma falta de respeto que el otro, aunque no con cierta timidez. Al darse cuenta, ambos se miraron brevemente e inclinaron la cabeza en la misma dirección, antes de que Bubba notara el libro en sus manos. ¿No es este un libro sobre física de secundaria? Sí, ¿y qué? Replicó Bubs bruscamente, agarrándolo con fuerza.
Que sea joven no significa que no pueda aprenderlo. No, no lo decía en serio. Me impresionó bastante que seas tan proactivo con el aprendizaje. Sobre todo si considero tu apariencia física como tu edad real. ¿De verdad lo dices en serio? Preguntó Bubs, algo sorprendido, pero con cautela con Bubba. Bueno, alguien tiene que saber estas cosas. Catnap no puede enseñarnos todo, y yo soy la segunda mejor opción, pero no está progresando tan bien como me gustaría. La física era una materia más confusa de dominar, así que, si quieres, puedo ayudarte. Ni hablar. Se supone que soy la inteligente, no puedo aceptar ayuda así. Entonces, que sea un intercambio de información. Te hablaré de física y de cualquier otra materia en la que hayas estancado tu progreso mientras me das información sobre tu caso, ofreció Bubba con una sonrisa. Me interesa muchísimo tu situación como una sola personalidad construida por tantas mentes a la vez. Si puedo responder a esa curiosidad, como alguien inteligente como yo, no me importaría que me ayudaran a obtener esa información. Los ojos de Bubba brillaron de emoción por un instante, antes de que el macho entrecerrara los ojos al mirar al elefante. Bubba intentaba convencerlo de un trato en lugar de un intercambio unilateral, uno en el que se beneficiaría enormemente de la información que pudiera proporcionar. Es más, incluso le estaba insinuando sutilmente al joven paquidermo que, solo por ser inteligente, aún podía recibir ayuda, cumpliendo todos los requisitos de psicología para intentar convencer a un niño. Le resultaba un poco exasperante que su versión más grande usara tales tácticas, subestimando la comprensión de su versión en miniatura, pero al mirar a Bubba, vio algo diferente. La mirada de Bubba prácticamente confirmó que el intercambio era solo una fachada para proteger el orgullo de un niño, solo una fachada para que Bubs no tuviera que admitir que necesitaba ayuda y el elefante estuviera bien, pasara lo que pasara. Era una gentileza, algo que Bubs solo había sentido de otra persona desde que nació, pero también era práctico y un trato unilateral nunca serviría. Muy bien, supongo que mientras estés aquí, no me importaría responder una o dos preguntas si tu información resulta valiosa. No lo demostró directamente, pero a pesar de la actitud que estaba mostrando, era increíblemente obvio lo feliz que estaba Bubs con la oferta. ¿Bubs tiene un compañero de estudio? ¡Genial! Ahora podemos escuchar aún más de sus lecciones, se oyó una voz de chica desde arriba, donde todos se quejaban. No seas así, solo piensa en todo el sueño que podemos conseguir ahora, respondió una voz masculina desde el mismo lugar. Si se quedan dormidos una vez más, me aseguraré de que duerman pensando en las lecciones. Gritó Bubs, su voz eclipsada por las voces familiares de todos los reclutas, aunque, a diferencia de los demás, las pupilas que le abrían no eran tan numerosas. Al darse cuenta de su desliz, Bubs volvió a la normalidad, volviendo a colocarse las gafas y mirando al techo. Y además, Catnap les ha dicho incontables veces que dejen de jugar ahí arriba. Bajen ya y preséntense. Aunque no era del todo necesario dadas las actitudes mostradas, ya que solo dos de las criaturas sonrientes eran tan caóticas, la respuesta inmediata de ambas demostró que al menos eran conscientes de que era mejor obedecer hasta cierto punto. Justo frente a las desmayadas criaturas mayores, aparecieron las versiones en miniatura de cada una, ambas con sonrisas pícaras y expresiones que simplemente denotaban falta de respeto. Bajaron ustedes dos, me alegro. Podrías habernos dicho que bajáramos si realmente querías, no finjas que no ibas a ignorarnos, líder. ¿Qué? Jamás lo haría. Respondió Pupidai, mirando hacia otro lado con una sonrisa pícara ante la acusación del conejo. Pero ya que estás aquí, me los llevaré. Saluda a... Sálvame, cachorro, podemos presentarnos. Sin ánimo de ofender, pero tu presentación no nos hace justicia a ninguno de los dos, declaró el niño pájaro, sacándole la lengua al cachorro, quien se tragó lo que fuera a decir con una vena visible en la frente a pesar de su sonrisa amistosa. Te dejo que te pongas al centro del escenario, conejito, guarda la estrella para el final. Lo dices sabiendo que nos llamaron cuando quedan 3 bichitos más, pero gracias de todos modos. Señaló el conejo con una sonrisa, apartando al pollito a un lado. ¿Qué pasa, plateados? Es la chica del lugar dorado en persona, Hopopitiscotch, la versión 10 veces mejor y la colección de todos los mini Opiopscotch de los Higgling Critters. Además de mi genialidad, tengo la habilidad atlética que respalda mi confianza. No te preocupes por el miedo, porque conmigo cerca, nada puede con mis amigos. Ojalá pudiera decir lo mismo de ese cuerpo polvoriento y más grande, pero supongo que la vejez finalmente la afectó. ¿A quién llamas Dusty? Gritó Opie, levantándose de repente y despertándose de la nada.
Ay, la abuela ya despertó. No quise faltarle al respeto, pero los ancianos necesitan descansar. No te preocupes, yo me encargo de la habilidad. Hablas demasiado para alguien con quien podría correr vueltas dormido. ¿Eso es una apuesta? Una apuesta significaría que tienes algo que ofrecer, pero como tu orgullo no vale mucho, no sé si hay algo que puedas poner sobre la mesa. Entonces pon tu magia donde está tu boca. Apuesto. Mañana a primera hora daremos 50 vueltas al edificio. Haciendo malabarismos y con los ojos vendados, de lo contrario es demasiado fácil. Me gusta tu forma de pensar, Mini Munch. Bueno, definitivamente es más arrogante que su contraparte sonriente, hasta el extremo. Era sorprendente que Catnap tolerara ese tipo de personalidad, porque no toleraba la insubordinación ni la falta de respeto. Dogdai se dio cuenta de que solo su Mini estaba listo para recibir un castigo por sus travesuras, pero si había algo que el canino podía reconocerle como su Mini, era la paciencia y el autocontrol de un santo. Bubs, por otro lado, estaba siendo retenido activamente por Bubba, ya que la cara del joven macho podía parecer fría, pero la muerte que amenazaba era como un volcán en llamas. En fin, ya no es que la actuación menos que estelar haya terminado, ahora pueden conocerme a mí, mi pequeño, interrumpió el pollito con una voz tierna mientras abrazaba un gran peluche con forma de estrella. Mucho gusto en conocerlos, es la estrella más linda que jamás haya brillado, Kiki Chikie, una colaboración entre todos los mini Kikin Chicken y el mucho más lindo, suave y adorable Kikin de los Higgling Critters. ¿Quién demonios es esa? Preguntó Kiki, asegurándose de que no estaba viendo cosas. No, ¿quién es ese en realidad? No puede ser el Kikin más pequeño. O sea, da la impresión de representar su imagen y sí que tiene ese aire de orgullo, pero, añadió Bobby, intentando no ser grosera, pero incluso su expresión facial se perdió en la introducción. Definitivamente es lindo, pero no le importa Kikin, quizás las personalidades que lo componen son bastante fuertes. ¿Eh? Preguntó Kiki, desconcertado por la tibia recepción. Si bien notó los elogios sobre su ternura, no eclipsaron el hecho de que ni siquiera lo consideraban la versión en miniatura de Kiki. Esto debería haber sido bueno, considerando que intentaban ser su propio grupo, pero por alguna razón, el polluelo se sintió un poco herido por esa información. Pupidai percibió su inquietud y no perdió tiempo en consolarlo con unas palmaditas de ánimo en la espalda, algo que agradeció, pero que aún así lastimó a la manada. No te preocupes Kiki, todavía creemos que eres el mini Kikin, ofreció Pupidai para consolarlo. Pero yo soy. Gritó el pájaro, cayendo literalmente a pedazos tras esto. Ah, ahí está, dijeron Piki, Bobby y Crafty de inmediato, al ver por fin al pollito pateador que era. Lo que los desconcertó fue la confianza que tenía Kiki, mucho mayor que Kikin, porque el pájaro que conocían, aunque demostraba su seguridad, tenía más inseguridad y falta de conciencia que un estudiante de secundaria. Ver a Kiki así, incrédulo, fue más que revelador. ¿Sabes? Es bastante malo que tuviéramos que ver a un niño inseguro de sí mismo para ver el parecido, dijo Dogdai, consolando a la chica llorosa. Nombra cualquier rasgo de personalidad que represente mejor a Kikin y le pediré a Bubba que nombre cualquier número dividido por 0. Quisquilloso, dejando de lado la falta de respeto, Kikin tiene otras características además de la inseguridad. Es decir, si pensamos en las muchas maneras en que puede hacerse daño solo por diversión, eso lo convierte en un temerario. También puede ser un poco fanfarrón, con su gusto por presumir. Literalmente existiendo aquí. Gritó Kikin al despertar, interrumpiendo al elefante de lo que fuera que planeara añadir. Vamos. Tengo un montón de rasgos geniales en mi personalidad. Como por ejemplo, mi genialidad brilla con más fuerza en cada habitación. ¿Eso es lo que se supone que soy? Preguntó Kiki, sin ver la similitud. Sin embargo, todos los demás en la habitación podían verlos como dos caras de la misma moneda. Ambos caninos estaban conteniendo la risa, ambos conejos estaban en el suelo riéndose, ambos paquidermos intentaban activamente no estrellarse la cara contra la mesa más cercana, y ambos ponis estaban ahogando la risa. Bobby no pudo defender al pájaro con nada que tuviera sentido, mientras que Piki se debatía entre preparar bocadillos solo para sobrellevar este dolor de cabeza, pero ninguno de los dos tuvo mucho tiempo para reaccionar a lo que sucedió después. Un dulce aroma llegó al hocico de Piki más rápido que al de Dogdai, lo que provocó que la cerdita se girara de golpe para ver a su mini sosteniendo una bandeja de varios bollos dulces, comiendo uno ella misma. Bobby sintió un abrazo sorpresa en su cintura, lo que la hizo bajar la vista para ver a su mini acurrucándose con ella lo más fuerte posible. Ya tardaron bastante.
Me preocupaba que se hubieran lastimado en la cocina. Exclamó Pupidai, meneando la cola mientras corría hacia el plato. Bueno, Catnap volvió a esconder la miel, así que pasé un rato buscándola, explicó el cerdito. Pinky, por cierto, Pinky Piglet. ¿Cuál es la mejor manera de preparar un bistec? Preguntó Pinky sin dudarlo. Sazonar ligeramente con sal y pimienta, cocinar a fuego medio crudo o medio bien hecho, asar a la parrilla en una sartén y servir con papas y un poco de salsa para bistec si se prefiere. Así que esta es mi hermana, añadió Pinky de inmediato, acercándola mientras comía un bollo de miel. Y mi chef, así que cuando entramos en la cocina, es evidente si intentas entrar. Es mi mini y yo de pies a cabeza, no habrá competencia. El momento de silencio que siguió fue un acuerdo tan bueno para ella como cualquier otro, aunque nadie pensaba discutirlo. De hecho, Pupidai iba a intentar presentar al menino de Bobby, pero ver la intensa sesión de abrazos entre ambos osos lo disuadió. Incluso si se trataba de otro Bobby, la impresión de ese abrazo mutuo podría doblar vigas de acero con los sonidos que emitía. De hecho, Puppy decidió esconderse detrás de Dogai para protegerse de la escena, ya que la idea de ser atrapado en ese abrazo era tan aterradora que le hacía sudar frío. Dogai no era precisamente más valiente en esta circunstancia, pero alguien tenía que llamar la atención de cualquiera de los dos osos. ¿Bobby? Oh, sí, Dogai. Responde Bobby, recordando dónde están y volviéndose hacia él mientras ella y su mini se aprietan hasta la muerte. Ella necesita, ¿sabes? Oh. Lo siento mucho, es que es tan buena abrazando que me perdí un momento. Está bien, tú también das buenos abrazos. De alguna manera, el vigor se renovó y el abrazo se intensificó mientras ambos osos reían entre dientes por la muestra de cariño. La vista era tan entrañable, mientras que los sonidos que provenían de ella parecían una obra en construcción. Sabía que los riesgos eran altos, pero si no intervenía directamente, se abrazarían el resto del día. Dogai se acercó con paso tranquilo e intentó separarlos, solo para sentir como si estuvieran literalmente soldados. Incluso Puppy intentó ayudar tirando del mini, pero esos dos estaban tan pegados que había una pequeña posibilidad de que se formara un agujero negro. ¿Necesitamos siquiera una presentación para ella? ¿Es una apuesta segura que ella es, sin lugar a dudas, la mini de Bobby? Preguntó Crafty, impresionado por la vista. Bueno, al menos te digo su nombre, soy Bobby Kubug, o mejor dicho, Bobby Bearcub. Me encanta dar abrazos. Y me los das con tanto cariño. Me alegro mucho de que seas mi mini. En realidad, realmente. Una vez más, las leyes de la ciencia se redefinían a medida que el abrazo se intensificaba, con la fuerza suficiente para que sólidos reales cayeran de entre ellos. La fuerza del abrazo fue suficiente para condensar el aire entre ellos, algo que provocó un cortocircuito en ambos paquidermos, desconcertados. Sí, comprendían que estaban muertos, y sí, comprendían que no todas las reglas de la ciencia física se cumplirían, pero el hecho de que individuos, sin usar magia activamente, pudieran ejercer suficiente fuerza física para solidificar el gas, era demasiado. Es oficial. En cuanto a abrazos, Bobby no tiene rival. Ni siquiera intentaré competir con ella, declaró Puppy, alejándose un paso. De hecho, pensé en hacer eso una vez con Bobby, pero Pupidai me lo disuadió. Ahora te debo un agradecimiento y una disculpa enorme por dudar de ti, dijo Hop, temblando al oír los sonidos detrás de Puppy. Recordó su actitud hacia la cachorra por siquiera haberle sugerido que no podía competir, pero esta llamada de atención reveló exactamente por qué no podía compararse. Disculpa aceptada. Con esto, ya conoces a las criaturas risueñas, así que considérate iniciado. ¿Qué? Preguntó Dogai, confundido por la declaración de Pupidai. Espera, solo son 7, ¿qué tal? Si te refieres a Mini Catnap, él, en realidad no se considera un animalito risueño, reveló el cachorro, con la cola colgando mientras hablaba del supuesto octavo miembro. Sigue jugando con nosotros y todo, pero no le parece justo con Catnap. Puede que no lo conozca tan bien como debería, pero no creo que a Catnap le importen esas cosas. No me digan que se lo está ocultando. No, no. Catnap preferiría que su mini estuviera cerca de nosotros, algo que insistimos en decirle, simplemente, personalmente, le da vergüenza pensar en cómo se sentiría Catnap. Catnap no lo demuestra, pero se siente muy solo, así que su mini está más cerca de él que de nosotros, más que de mí, ¿o no? El líder se está poniendo celoso otra vez. Bromeó Hop, disfrutando de la rapidez con la que la tristeza del cachorro se transformó en enojo. ¿Me equivoco? Tu mejor amigo te está evitando, aunque ustedes dos no son precisamente más cercanos que nosotros.
Pero si soy el Doggy de su catnap. Se supone que soy su mejor amigo, pero ¿cómo puedo serlo si no me deja? Gimoteó el cachorro, con la mirada perdida en sus manos apretadas. Solo quiero que seamos amigos. Al oír al cachorro hablar de ello, Doggy recordó una vez en la guardería, cuando le hablaron de catnap por primera vez y lo emocionado que estaba ante la idea. Por fin podría seguir la caricatura de Doggy y tener un mejor amigo, alguien que pudiera ser lo que le faltaba, alguien con quien, con suerte, pudiera relajarse y ser él mismo. Cuando lo consiguió, le dio demasiado miedo seguir adelante y, en lugar de tener un mejor amigo, ayudó a crear un monstruo. La ironía no se le escapó al ver esta situación, porque tal vez si hubiera sido un poco más valiente entonces, las cosas habrían sido un poco diferentes. Mirando al cachorro, sintió compasión por el pequeño, apenas notando una coloración extraña justo debajo de su oreja izquierda. Creo que deberíamos volver al comedor, sugirió Crafty. Han pasado poco más de 30 minutos y seguro que catnap quiere terminar su pequeño interrogatorio. Lo olvidé. Gritó Bubba, saliendo corriendo de la habitación. Oye, prometiste ayudar, quiero decir, intercambiar información. Gritó Bubs, mientras perseguía al gran elefante. ¿Cosa? ¿Qué tan desesperado está Bubba por respuestas? Demasiado desesperado, respondió Kiki, saliendo con Bobby y sus minis a cuestas. Si catnap va a estar allí, podrías conocer a su mini, agregó Hop, saltando sobre la espalda de Oti. No soy muy fan de él, es más lindo que yo, dice Kiki con un puchero, apretando su peluche de estrella. De todas formas, no eres exactamente tan lindo, así que está bien. Estás muerta, liebre. Si puedes atraparnos, hola. Normalmente, Oti no estaría tan dispuesta a aceptar semejante petición, pero dada la naturaleza de la persona a la que estaba incitando, consideró que valía la pena pasarlo por alto y salir de la habitación tan rápido que la chica ni siquiera lo intentó. Kiki parecía a punto de estallar, antes de que las conocidas plumas de su enorme contraparte lo pusieran sobre sus hombros. No estarás dispuesto a dejar que un conejo te eclipse, ¿verdad? HMPH. Ni hablar. Así son las gallinas. Vamos a enseñarles las verdaderas estrellas. Exclamó Kikin, corriendo a perseguir a la pareja de conejos. Cualquiera que fuera el propósito de la iniciación, al menos acercó un poco más a los minis a sus contrapartes de mayor tamaño. Dejando solo a las parejas de perros y unicornios en la habitación, un silencio reconfortante los acompañó. Crafty estaba lista para irse, pero al ver a un Doggy desolado, cambió de rumbo. ¿No estás listo para irte? Ah, sí. Perdona, Crafty, solo, estaba pensando en cómo metí la pata, supongo. Doggy, ya hemos hablado de esto, ya lo sé, Crafty. Solo, Crafty se acercó de inmediato al perro y le cortó la cabeza con su cuaderno de dibujo. Aunque fue leve, el daño involuntario se notó al sujetarle la cabeza. Levantó la vista y vio la dulce sonrisa de la unicornio mientras le tendía el casco. Nunca fue fácil de pronunciar, pero podía expresar lo que quería decir mejor que nadie. Con un suspiro, Doggy aceptó el casco mientras ella lo ayudaba a ponerse de pie, listo para seguirla, antes de que el grito de terror de Kraft les llamara la atención. Día del cachorro. Al voltearse, vieron al mini canino forcejeando mientras unas extremidades mecánicas negras, extrañamente familiares, desde una puerta frágil y apenas formada, arrastraban al niño que lloraba hacia adentro. Doggy no dudó en correr hacia el cachorro y jalarlo contra el extraño juguete que apareció de la nada. Al acercarse, pudo ver mejor el cuello del cachorro y comprender exactamente por qué estaba descolorido. El cachorro tenía una invitación de juguete escondida bajo la extraña banda metálica, perfectamente oculta para que nadie interfiriera. Usó al cachorro en un momento dado, escondiéndose y esperando la oportunidad perfecta para reclamar su marca, y decidió que ese era el mejor momento posible. Este juguete no se iba a rendir sin luchar. Quería a Puppy Dai con venganza y Doggy no podía hacer nada para detenerlo, pero eso no significaba que se saliera con la suya gratis. A la siesta. A dormirse ya. Ordenó Doggy con autoridad, luchando con uñas y dientes para soltar al cachorro de las ramas mientras la puerta del parque comenzaba a formarse por completo. No me importa lo que diga, solo dile que necesitamos ayuda. Dile que Puppy Dai recibió una invitación. La puerta se formó por completo antes de que ninguno de los dos pudiera lograr su objetivo, pero aunque eso liberó a Puppy Dai de las extremidades, no liberó a ninguno de los perros de la fuerza de la puerta. Doggy sabía que este juguete tenía un plan, pero incluso si no pudiera usar magia, nunca dejaría a un niño solo, nunca volvería a abandonar a nadie.
Abrazando a Pupidai, fueron arrastrados hacia la puerta con un destello de luz cegadora. «Día de perros», gritó Crafty, mirando fijamente la puerta, un dibujo desconocido en forma de colmena que representaba la entrada. Pero lo más desconcertante, lo que encogió la pupila de Crafty y lo hizo aferrarse a la chica temblando, fue la silueta inquietante que la cubría como una cicatriz. Una sola mano mecánica se extendía hacia ellos, queriendo arrastrarlos a todos para que fueran parte de ella.